técnica. Todavía no se resolvió, aún en el expediente digital, en el incidente digital. Lo último que hay, hasta que estaba llegando acá, siguen siendo las cédulas de notificación que mandó el juez a las partes para que opinen. Tienen 3 días hábiles y después el juez deberá resolver. Gracias, muchachos, que tengan buen día. Bueno, la palabra entonces de Pablo Lanuse, quien es el abogado defensor de Mauricio Macri, responsabilizando lisa y llanamente de esta causa al juez Enrique Baba, luego de esta declaración en donde presentó un informe al juez, básicamente criticando su accionar. También criticó al presidente de la Nación, Alberto Fernández, por la forma en que autorizó el secreto de inteligencia, y habló en todo momento de esta supuesta politización de la causa. Sigue hablando, a ver si podemos hablar un poquito más con el doctor Pablo Lanuse, de esta supuesta politización, decía, de la causa. A ver, estamos en una mala posición, sepan entender, pero vamos a escuchar. Asistimos a un bochorno. No creo que exista en la historia de la justicia. Bien. Acá estaba pidiendo el retorno para arrancar el aire. Fabián, perfecto. Estamos saliendo ahí. Tenemos abierto el móvil en Dolores, por supuesto. A ver si procesa sobre C o dicta la falta de mérito. Nosotros claramente estamos convencidos porque estamos en presencia de un juez con claros intereses políticos que no va a cumplir con esos 10 días. Esos 10 días al juez le vencerían el 18 de noviembre, es decir, 4 días después de las elecciones generales. ¿Por qué no quiere responder, Mauricio Macri, las preguntas? Como el juez está urgido en sacar la resolución absolutamente absurda de procesamiento contra Macri antes del 14 de noviembre, va a volver a dejar las huellas de su parcialidad, de su dependencia política, y va a seguir mostrando, tristemente, cómo está manchando esta investigación. Bueno, ahí está el doctor Pablo Lanuse. Carlos, ahora vamos a volver con el tema. El abogado de Macri está convencido que el juez quiere procesarlo antes de las elecciones del 14 de noviembre. Hablaba un poquito de los plazos, ahora vamos a consultar a algún experto. Macri presentó un escrito. ¿Cómo fue el tema? ¿Y ya se está retirando del lugar? Sí, estuvo 50 minutos, Maxi. Incluso entró 12:05 en un horario tal como estaba previsto. Estuvo, te decía, 50 minutos, presentó un escrito, se negó a contestar preguntas. No hubo, comparado a la última, que fue un papelón, ¿no? La de la semana pasada, no hubo militantes. Sí lo acompañó Gabriela Michetti, fue con el abogado, con Pablo Lanuse, por supuesto. Y la estrategia parece ser no solo judicial, sino mediática y política, ¿no? A ver, espera, ahora está hablando uno de los padres de las víctimas del ARA San Juan, que es abogado, ¿no? Utilizar la defensa, que fue sí un bochorno que el fiscal se presentara de manera mancomunada con la defensa, por eso lo recusamos y bueno, lograron dilatar unos días lo que era inevitable. Luisa, ahora obviamente solo espero que el juez analice toda la prueba y que resuelva derecho y que quede libre de presión. Ahora, Luis, recién escuchábamos a Lanuse. Él taxativamente dice que esta es una causa política y armada por el juez y otros. Está en su derecho de decir lo que quiera, pero está mintiendo. O sea, esta causa nació en virtud de un hallazgo indubitable, que es un material de una oficina en la AFI en Mar del Plata, que da cuenta del espionaje que sufrimos no solamente los familiares del ARA San Juan, también los del Rigel y otras personas que solamente pedían justicia. Nos han seguido, nos han intervenido, nos han perfilado durante por lo menos un año de manera sistemática y organizada. Eso está demostrado. Lo que hoy estamos viendo es quiénes son todos los responsables, pero de política no tiene nada. En este poco más de un año... Ahí está el doctor Pietragala, que es... Silencio. El juez bueno, es abogado y representa a familiares de las víctimas de... Lo hicieron ellos. Perdón. Luis Taglia Prieta. Son ellos. ¿Sí? Entonces, no nos dejemos engañar, no nos dejemos embarullar por la operación. Carlos, ¿querés completar la información?
Claro, Pietragala es el secretario de Derechos Humanos, me Claro. escucho acá. Tagliapietra. A ver, no hay nada nuevo, ¿no? Todo está sucediendo en base a lo que estaba previsto. Por un lado, la estrategia de Mauricio Macri, que va en 3 órdenes. El orden judicial, donde presenta un escrito A ver, espérame, durísimo. se está escuchando a Carlos, se está escuchando a Tagliapietra. ¿Cómo estamos en el aire? Porque no entiendo bien. Discúlpame, Carlos, discúlpame porque viste estaba a pleno y estaba el... escuchamos un poquito más al abogado de los familiares y ahora completás, Carlos, por favor. ¿Cómo no? Y en representación de todos los familiares que están conmigo, es mi derecho según la ley y supongo que me van a autorizar a estar allí. ¿Usted cree que el juez se está desestabilizando, que lo intentan desestabilizar? Que lo intentan desestabilizar, sin duda, lo están presionando por todos los ángulos posibles, lo que es una vergüenza. Yo no lo conozco, el juez lo vi en un par de ocasiones nada más, y lo veo muy serio, muy respetable, muy bien planteado y la investigación hasta este Ahí momento está. lo hizo de manera muy prudente. Tagliapietra, Luis Tagliapietra, que es el abogado de algunos familiares víctimas de la tragedia de Lara San Juan. Completa, Carlos, discúlpame, completa la información. Sí, te decía que todo dentro de lo previsto, ¿no? Llega Mauricio Macri en horario al juzgado de Dolores después de toda la confusión de la semana pasada, donde ni siquiera llegó a presentar el escrito, ya lo hemos comentado hasta el hartazgo aquí en el programa y durante la programación de A24, esta necesidad que hubo respecto a que le permitan declarar por el secreto de Estado que implica cuando está metida la cuestión de los servicios de inteligencia. Bueno, llegó, presentó un escrito durísimo y podemos leer la estrategia de Macri en 3 títulos, si querés. Por un lado, la estrategia judicial, donde él demuestra judicialmente y con todos los artilugios legales a través de su abogado, Pablo Lanuse, que no hubo existencia de hechos que permitan aseverar que él estaba espiando a alguien. Pero por otro lado también lo discursivo en términos políticos y mediáticos, ¿no? Insistir con que es una causa armada, con que es una causa que se armó también en base a los servicios de inteligencia, porque surge a través de escuchas en Mar del Plata, caen, dicen del lado de Mauricio Macri, la causa en Dolores de una manera bastante sospechosa, ¿no? ¿Por qué cae ahí? ¿Por qué cae en ese juez? Y porque era la AFI de Mar del Plata. Claro, e insisten también en revocar al juez Baba, está insistiendo con la Cámara para que lo revoquen, y estamos ante un hecho donde tiene 2 capítulos, si querés, o 2 capas, lo judicial y cómo se dirime en términos judiciales, con todo lo que tiene que ver con el derecho, y después lo político y cómo se dirime mediáticamente y políticamente. A ver, ahí está saludando Macri. Sí. A ver si estamos viendo ahí, vamos al móvil. Ahí está Fabián Rubino. Esto me dicen que fue hace instante cuando llegaba. Bueno, Claro, fue a la municipalidad, hay un intendente de claro. Juntos por el Cambio, Bueno, aquí en Dolores. avíseme, chicos, digamos, después cuando estamos en vivo, cuando está las imágenes y todo eso. Después, si les parece, completamos con algún abogado que nos cuente un poquito esto de los plazos que hablaba el doctor Lanuse para que el juez dicte o no el procesamiento. Un poco lo que... ¿Esto es en vivo ahora? ¿Y el vivo, podemos ver el vivo que está pasando ahora? Esto es el vivo, es decir, ya se retiró Macri, se retiró el doctor Lanuse, está Fabián Rubino en el lugar, nos puede dar un cierre, digamos, de lo que está pasando. Fabián, ¿nos das un cierre, por favor? Gracias. Maxi, ¿me estás escuchando? Sí, te escucho perfecto, Fabián. Sí, discúlpame, lo que pasa es que vamos de un lado para otro y a veces perdemos la transmisión. Me decías, por favor, porque no te estaba escuchando yo. No, contanos un cierre, digamos, desde ahí ya se retiraron todos, por lo visto. Sí, obviamente Macri fue el primero con su custodia, después algunos dirigentes políticos que vinieron a apoyar. Maxi, muy poquitos, menos de 5, te digo, de trascendencia, y aquellos que siempre lo acompañan estuvieron al lado de Mauricio Macri, se retiraron partes de la querella, entonces los familiares de las víctimas del submarino, y ahora obviamente resta esperar cuál va a ser la decisión del juez Baba luego de esta declaración y de la entrega del escrito de Mauricio Macri. Bien, Fabián, gracias.
pasando en limpio, después vemos con algún abogado cómo es este tema de los plazos que tiene ahora para decir el juez, lo que contaba el doctor Lanuse. Lo que venimos diciendo siempre, obviamente que hay que investigar si organismos de inteligencia espiaron a los familiares de Lara San Juan, eso más allá de Macri, de la política o lo que fuera. Hay que investigarlo y obviamente encontrar los responsables, porque eso no puede ocurrir en ningún Estado de Derecho. Y se verá quiénes son los responsables. Si los de entonces titulares de la agencia de inteligencia, Arribas y Magdalani, si llega o no a Macri, obviamente que hay que investigarlo. Es inadmisible porque lo que decía el otro día, Macri pasa, Cristina pasa, Alberto Fernández va a pasar, pero la democracia argentina queda. Y es muy importante que en la democracia argentina hay una ley expresa que prohíbe a los organismos de inteligencia hacer inteligencia, seguir a los ciudadanos, si no hay una orden judicial que amerite dentro de una investigación y una causa judicial. En el tema de Macri está el tema de mucha preocupación en el entorno respecto a si lo van a procesar o no antes del 14 de noviembre. Yo no sé si eso tiene algún tipo de relevancia desde el punto de vista político, porque recuerdo que Macri asumió como presidente procesado una causa que llevaba adelante Ollarvide, y fue inmediatamente, o antes de asumir, fue inmediatamente sobreseído por un juez que es muy querido por este gobierno, que es el juez Rafecas, que es un juez que es tan querido por el gobierno que Alberto Fernández lo presentó como procurador general, candidato a procurador general de la Nación, es decir, al jefe de los fiscales. Por lo visto no es querido por Cristina porque ese expediente Cristina se lo durmió totalmente en el Senado. Pero lo que quiero decir es que fue sobreseído Macri en ese entonces por un juez que era insospechado de ser macrista, digamos. Pero más allá de eso, no tuvo influencia de que Macri estaba procesado en la elección del 2019 por Ollarvide, un juez que no hace falta calificarlo a esta altura, falleció. ¿Vos ves algún tipo de impacto de todo este show de Dolores y de un lado y del otro y la movida de los que siguen a Macri y los que están en contra? ¿Ves algún tipo de impacto en la elección? Hugo Aime, gracias por venir. ¿Cómo te va? No, yo no veo ningún tipo de impacto. Es decir, Macri tiene muy mala imagen, o muy fuerte imagen negativa, muy baja imagen positiva, la va a mantener. Hay que acordarse que la campaña de Juntos prácticamente, digamos, si uno ve el éxito en la provincia de Buenos Aires, tuvo más que ver con Manes que con Macri, y Manes se ha separado del macrismo. Me parece, digamos, de que digamos, hay una idea, me parece, en los políticos, me persiguen y entonces voy a crecer en las encuestas porque van a creer que soy inocente, etc. Bueno, pero Cristina también, digamos, cuando se ganó las elecciones también estaba procesada y tiene procesamientos, digamos. Me parece que no es lo que está jugando hoy en la población en relación ni al clima social, ni a la evaluación de los dirigentes, ni al voto. Ahora volvemos con el tema. Tiene información Claudio Slotnick cómo sigue la negociación con el Fondo Monetario. Salió Martín Guzmán a desmentir que Argentina esté buscando un waiver, un perdón del fondo para estirar la negociación, que es algo que evidentemente salió de la comitiva de Alberto Fernández en Glasgow, porque lo escribieron algunos cronistas que están al lado de Alberto Fernández y del canciller Santiago Cafiero. Justo hasta ayer, antes de que regresaran de Glasgow, de la cumbre climática en Escocia. Pero ¿por qué digo, y la placa anterior, por favor, el eje, ¿por qué digo que salió a aclarar Martín Guzmán que no va a haber un pedido de waiver, de perdón para la Argentina? Porque sería el peor escenario posible. El peor escenario posible. Argentina está ante el dilema después del 14 de noviembre de la política económica. Venimos contando si va a haber mini devaluaciones o devaluación sin plan y sin dólares, o si va a haber un esquema de salir del congelamiento del dólar oficial, de las tarifas oficiales, con una inflación del 50%, pero con un plan económico detrás que trate de anclar las expectativas y de esa manera aminorar el impacto de lo que sería una crisis mayor por delante.
Y para eso, la negociación con el fondo no es lo que te despeja el panorama, es una condición mínima necesaria, que la Argentina tenga un plan económico y tenga un acuerdo con el fondo para no desbandar las expectativas. Esta idea que evidentemente salió de parte del gobierno, de que Argentina tiene la posibilidad eventualmente en marzo, que viene un vencimiento muy grande, de pedir un waiver, una dispensa y postergar hasta bien entrado el 2022 la negociación, si el fondo no se aviene al tema de reducir las tasas de interés que tiene que discutir el directorio a fines de diciembre. Sería el peor escenario posible, porque la Argentina está sufriendo las consecuencias de la incertidumbre total, de la idea de no se sabe qué pasa después del 14 de noviembre. Prolongar todavía más esa incertidumbre, porque no se pone de acuerdo dentro del propio gobierno, entre Alberto Fernández y Cristina, hacia dónde quieren ir, bueno, ojo que puede llevar a una crisis mayor en el 2022. Año en el que muy probablemente la inflación sea mayor, ya en el mejor escenario posible, que este año. Ahora vamos a contar por qué. Entonces, Guzmán sale muy rápido a decir que son rumores infundados y que él está buscando un acuerdo pleno con el Fondo Monetario en los plazos que viene comentando. Ahora a comentar Slotnick cuándo son, que es entre enero, febrero, a más tardar principio de marzo. La Argentina le ha pagado al fondo, en lo que va de este año, 2.470 millones de dólares. Y le va a pagar, lo último fue en el día de ayer o antes de ayer, 400 millones de dólares. Y le va a pagar al fondo otros 1.900 millones de dólares en diciembre. Hay una placa con eso. O sea que la Argentina le va a haber pagado este año al fondo más de 4.000 millones de dólares. Es cierto, con los propios DEG que el FMI le envió a la Argentina. Esa era la placa anterior que yo había sacado. Entonces, en ese escenario, seguir dilatando la negociación con el fondo cuando te quedaste sin las reservas que el fondo te envió este año por el reparto de DEC, sería el peor escenario posible. Y además contamos, ojo, con lo que está pasando con los precios. Con toda la economía, con precios volando arriba del 50%. Salvo el dólar oficial, que viene al 30% de aumento nada más en los últimos 12 meses. Es decir, todos los precios están corriendo arriba del 50%. Y el dólar oficial viene al 30%. Es decir, que y lo mismo pasa con las tarifas de servicios públicos que están muy atrás, congeladas. Entonces, el escenario que tiene por adelante la Argentina es, bueno, ¿cómo hace para salir del descongelamiento de dólar sin que se desbande todavía más la inflación y los precios? Y para eso, obviamente, necesita anclar mínimamente las expectativas. Bueno, ¿qué información tenés con la negociación con el fondo? Bueno, la información que tenemos es la siguiente. El Martín Guzmán está jugando muy fuerte en la interna del gobierno. Lo que está diciendo o pensando el ministro de Economía, que acaba de volver justamente de su viaje a Roma, de una negociación intensa con el FMI, es que el ala política del gobierno quiere justamente demorar y mostrarse duro en la negociación, y Guzmán, que es el que pone la cala en la negociación, lo que quiere hacer es acordar lo antes posible. ¿Y qué es lo que dijo en el viaje? ¿Qué le aseguró Guzmán al fondo? Que en diciembre van a pagar estos 1.883 millones de dólares, que es el vencimiento, que lo va a hacer con los DECs justamente que recibió, que no habrá ningún atraso, ningún waiver, ningún perdón, ningún interés en demorar justamente en la negociación. Vamos a la siguiente placa. Lo que sí quiere Guzmán es sí o sí arreglar durante el verano, antes de marzo. ¿Por qué? Porque en enero vencen 722 millones de dólares, en febrero hay un vencimiento menor, y después en marzo hay otro vencimiento de 2.839 millones de dólares, y Guzmán quiere acordar justamente antes de ese plazo con el Fondo Monetario. Él cree, y con esa idea se vino
de Europa, que si se demora más este acuerdo y Argentina paga, como está previsto en diciembre, pero si sigue la incertidumbre más allá de fin de año y el mercado interpreta que lo que se viene es un retraso en la negociación, o peor aún, un pago con reservas que la Argentina prácticamente ya no tiene, el dólar paralelo no tiene techo. Eso es lo que está viendo justamente el ministro. Por eso quiere apurar, porque dice que la resolución, la solución, la fórmula que le está acercando el ala política es peor que tratar de cerrar un poco lo que estamos contando. Y claro. Ya vamos a hablar del precio de la leche, vamos armando ya las notas para el tema del precio de la leche, porque atención que estamos en un mínimo histórico de consumo de leche, hay una caída muy importante. Bueno, ¿qué está pasando con distintos sectores económicos? Vamos avanzando. Pero lo que les quería mostrar, lo que dice, por qué Guzmán está tan preocupado para decir no se va a seguir postergando el acuerdo con el fondo, más allá de las definiciones políticas que tiene que haber. Por esto, porque Argentina está en una situación en la cual el dólar oficial está corriendo al 30% anual, últimos 12 meses, y los precios de la economía, el IPC general está en 52,5%, 52%, la canasta de alimentos al 54,5%, últimos 12 meses, la inflación mayorista, salida de fábrica, 59%, y después textiles, carne, material de la construcción, arriba del 63%. Es decir, 63, 69, 73%. Y la situación que tiene por delante, ojo que es un escenario en el cual muchos dicen, bueno, van a tratar después de la elección de hacer lo que hizo Kicillof después de la elección del 2013, que fue tratar de acelerar las mini devaluaciones diarias del Banco Central, es un poco lo que dejó trascender Guzmán, y no pegar un salto brusco del tipo de cambio, es decir, que vaya un poquito más rápido las mini devaluaciones diarias. Pero ojo que esa experiencia de Kicillof en el 2013 terminó en la devaluación de enero del 2014 de fábrica, porque vos llevabas más rápido el dólar diariamente y después terminabas pegándole un salto, porque si ibas con las mini devaluaciones diarias se te aceleraba la dolarización, la brecha cambiaria, y no llegabas nunca a recomponer reservas del Banco Central. Entonces, lo que ya mostramos ayer, y les muestro hoy si ponen la placa, es que lo que se está discutiendo ahora es cómo se sigue después de la elección del 14 de noviembre. Y esto que ocurrió en el 2013, que es que el dólar iba muy lento hasta la elección, hasta el 27 de octubre, y ahí empieza a acelerarse, es decir, las mini devaluaciones diarias las empiezan a llevar más rápido, terminó 2 meses después, en enero, con el salto en un día del 20% del dólar. Y eso llevó a la inflación del 25-27% del 2013 al 40% en el 2014. El problema que tenemos hoy es que hay mucho menos reserva en el Banco Central. La inflación es el doble, está arriba del 50%. Y un escenario así te puede llevar a un escenario de inflación de arriba largo del 60%, 65%, 70%, en una economía que está tratando de recuperarse y salir del escenario pandémico. Entonces, si hay algunos en el gobierno que creen que pueden reeditar el escenario de Lavagna y Kirchner 2002-2005, en el cual no se llegó a un acuerdo con el fondo y se fueron postergando esa negociación, haciendo pagos con las reservas del Banco Central y al mismo tiempo pidiendo waiver, con los cuales hasta el 2005, cuando se le pagó toda la deuda de una al fondo, Argentina no tuvo programa, pero no cayó en default. Bueno, hoy no se puede. Primero porque no tenés dólares en las reservas. En ese momento llovían los dólares del superávit comercial y el Banco Central acumulaba cada vez más reservas. Tanto es así que en el 2005 Kirchner se encontró que tenía tanta reserva en el Banco Central que decidió agarrar 10.000 dólares de las reservas y pagarle al Fondo Monetario. Pero hoy no queda un solo dólar en la reserva después del 14 de noviembre. Pero sobre todo, ojo que el escenario es muy inestable en términos de lo que pasa con la inflación. Si vos vas a ir a un plan de descongelar el dólar oficial, como Guzmán dice que va a hacer, pero dice que lo va a hacer con el crawling peg acelerado, es decir, llevando más rápidamente las mini devaluaciones, y descongelar tarifas, ojo que con un piso de inflación del 50%, si no generás confianza y expectativa, te puede ir a un nivel de inflación mucho más alto.
Y obviamente ese sería un golpe mortal para el consumo el año que viene y para la recuperación económica. Bueno, eso es un poco lo que se discute por estas horas. ¿Qué está pasando en el mercado cambiario en este momento? Bueno, otra vez hay que poner la mira en lo que pasa en la cotización de los dólares libres. Empecemos por lo que es el paralelo, el blue, 198 pesos a esta hora, es un peso más que en el día de ayer, pero cuando digo que hay que prestar atención a los dólares financieros libres es porque ahí no hay ninguna intervención y el volumen de operaciones, el volumen de dolarización en ese mercado libre es superior al que existe en el mercado blue, en el paralelo. Ahí está 218 pesos, son entre 1 y 2 pesos más que en el día de ayer, 217 en el CENEVI, que es la negociación directa entre los operadores, y el contado con líquido, donde sí interviene el Banco Central y ayer volvió a vender 20 millones de dólares aproximadamente, está 182 pesos. Maxi, a medida que nos vamos acercando a las elecciones, al 14, se va acelerando también el nivel de dolarización que ya venía creciendo, pero que estamos viendo por estas horas, justamente eso también se está reflejando en las distintas cotizaciones del dólar. Bueno, ya nos metemos con Hugo Aime y con Carlos para ver cómo sigue el escenario electoral y sobre todo, vos tenés el acto del Frente de Todos este sábado y cómo va a cerrar también la campaña Juntos por el Cambio. Pero dame una información de lo que adelantamos ayer del tema de se terminan los turnos en los bancos bueno, ¿qué puede significar a partir de la semana que viene eso desde el punto de vista de los bancos? Bueno, el Banco Nación es el que primero picó en punta justamente y el que anunció en las últimas horas que el martes que viene se terminan los turnos justamente en el banco para los clientes, y los clientes que necesiten ir al Banco Nación van a poder directamente ir de manera presencial, no hace falta sacar turno, y es una referencia para el resto del sistema financiero justamente para a ver si los demás también aceleran en el mismo sentido. El resto de los bancos lo que está esperando es que el Banco Central en las próximas semanas, el directorio saque justamente una medida dando por finalizada lo que empezó con la pandemia, que es que la gente necesitaba sacar turnos para ir al banco. Bueno, lo que se espera es que hacia fin de este mes recién, principio de diciembre, en diciembre recién ocurra esto. Pero bueno, el Banco Nación ya anunció ayer que en todas sus sucursales de todo el país la gente a partir del martes va a poder ir libremente sin sacar turno. Y lo que ocurrió fue, digamos, con esta demora en la presencialidad, digamos, lo que aprovecharon hacer los bancos es un ajuste. Un ajuste significa cierre de sucursales, porque la gente no necesitaba ir justamente presencialmente a la sucursal, y ese cierre de sucursales desembocó en pérdida de empleo, en retiros voluntarios, de manera de achicar costos y competirle los bancos tradicionales a los bancos digitales, a la fintech. Entonces lo que ocurrió desde que comenzó la pandemia, y estos son datos hasta marzo, todavía el Banco Central no los actualizó, pero este ajuste que estamos viendo de casi 3.000 empleados menos en el sistema financiero, según fuentes del sector privado, del sistema financiero privado, se extendió esta caída del nivel de empleo, se extendió en los siguientes meses. De hecho, hay varios bancos que tienen retiros voluntarios abiertos, cierre de sucursales previstas, sobre todo, me contaban, en el conurbano del Gran Buenos Aires, en el sur del conurbano del Gran Buenos Aires, y fíjense el cierre de sucursales, 224 sucursales menos desde que empezó la pandemia y hasta marzo. Hay que ver cuando se conozcan, me dicen que en los próximos días se va a conocer una actualización de estos números. Carlos, te metés con el tema político. Así es, va a haber un cierre de campaña. Información de último momento, Maxi, va a ser finalmente en Merlo. Todo parecía indicar, y lo habían hecho público, que sería en Lanús el cierre de campaña del Frente de Todos, pero a último momento, por temas logísticos, se decidió que será en Merlo, donde está el intendente Gustavo Menéndez, un poco como anfitrión, organizando todo. Y la idea dentro del Frente de Todos es mostrar unidad de todos los sectores, de los gobernadores peronistas, de los intendentes que estaban un poco enojados con Máximo Kirchner cuando asume el PJ en la provincia de Buenos Aires, y algunos dicen que los dejaron un poquito solos con la lista nacional en la provincia. Van a insistir para que estén ahí con mucha presencia los intendentes, te decía, los gobernadores peronistas y el kirchnerismo también. Obviamente va a estar Alberto Fernández, obviamente va a estar Victoria Tolosa Paz, la número 1 en la lista en la provincia de Buenos Aires. Todavía no se sabe, algunos dicen que sí, lo dan como un hecho, otros dicen con Cristina nunca se sabe, si Cristina Fernández de Kirchner
va a estar presente en este acto el próximo sábado en Merlo. Recordemos, la última vez que tuvo un acto multitudinario el Frente de Todos fue el 27 de octubre, cuando conmemoraron la muerte de Néstor Kirchner, 27 de octubre hace algunos días nada más, y el próximo es el sábado, mostrando unidad y tratando de, si no dar vuelta, por lo menos tener un mejor resultado en la elección de noviembre, Maxi. ¿Qué puede cambiar en el escenario del 14 de noviembre, Hugo Jaime? Puede cambiar es que el oficialismo achique la diferencia que hubo en las PASO. Eso podría suceder, porque en provincia de Buenos Aires la diferencia es de 300.000 votos, ahí podría estar achicando. En una provincia como La Pampa se va a achicar la diferencia. No sé. Perdón, provincia de Buenos Aires, ¿cuántos? 350.000 votos fue la diferencia. Ah, mirá, parecía mucho más al principio. No, que son 3 puntos de voto, 3,5. Claro. Entonces es posible, digamos, que si vos incorporás gente a la elección, 5, 7 puntos, si logran incorporar 10 puntos más a la elección, puede haber un empate o que gane el Frente de Todos. En provincia de Buenos Aires. En provincia. Pero esto es una hipótesis, digo, no, yo no Bueno, tengo... a nivel nacional salió 8 puntos abajo, 9 puntos abajo. Por eso, yo no veo que pueda haber una reversión a nivel nacional. Por eso estoy hablando de un achicamiento de la diferencia. Eso lo veo muy posible. Porque al mismo tiempo que el Frente de Todos puede ir cambiando situaciones, también en el caso de Cambiemos puede mejorar algunos tipos de... Por ejemplo, en Formosa. En Formosa va a ganar el oficialismo, va a ganar Gildo Infran, pero antes estaba juntos, estaba separado no recuerdo cómo se llamaba. Sí, pero fue separado. Ahora, no están sumando los votos, pero van a sacar más votos, digamos, juntos que de lo que tuvo en la PASO. Ahora, Hugo, lo que te pregunto es, Sí. me imagino que vos en tu historia como encuestador y has encuestado muchísimo tiempo para el peronismo y demás, Sí. nunca has visto a un peronismo perder como perdió en las PASO, digamos. No. Que significa no solamente que lo pasen, que le ganen en la provincia de Buenos Aires por 4 puntos, recordemos que Kirchner perdió con De Narváez por 1,5 puntos, digamos. Sí, también Massa le ganó. Pero también. Massa era parte del peronismo, iba dividido el peronismo. Acá fue el peronismo todo unificado. Y De Narváez también armaba con gran parte del peronismo, los intendentes y demás. Acá fue todo el peronismo unificado y perdió por 4 puntos en la provincia de Buenos Aires. Sí. Pero la provincia de Buenos Aires terminó siendo una anécdota. Lo que nadie esperaba es, no sé, te cito, Entre Ríos. La diferencia que hubo, creo que hubo una diferencia de arriba de 10 puntos en Sí, Entre Ríos. 10, 12 puntos. Una provincia peronista. Bueno, obviamente en Santa Cruz. Bueno, en todos los distritos, no voy a hacer un raconto. Sí. ¿Vos crees que depende mucho de esta elección cómo sigue el gobierno en términos de quién lidera el peronismo, quién lidera la gestión a partir del 14 de noviembre? Yo creo que, sí, yo lo decía antes, que independientemente del resultado de la PASO, de la general, el peronismo empieza a definir un futuro distinto después de la elección de noviembre. Eso es indefectible, pero en el peronismo está claro que hay 2 o 3 proyectos que son distintos. Digamos, no es lo mismo el acto que hubo. Ya tenemos 2 17 de octubre, ¿no es cierto? ¿Pero quién lidera después del 14 de noviembre? Ah, bueno, esa es la discusión que viene. Porque me parece, digamos, que una cosa es Cristina, si el peronismo gana la provincia de Buenos Aires y pierden el resto, Cristina va a decir yo gané. Si no sucede eso, otra va a ser la situación. Pero igualmente, cuando uno trabaja en las provincias, lo que se da cuenta es que el voto está muy condicionado por lo que sucede a nivel nacional, no lo que sucede en las provincias. ¿Entendés? Porque si yo empiezo a ver la imagen que tienen los gobernadores en sus provincias y el nivel de voto que en muchas provincias que obtuvieron... Es decir, los arrastró el gobierno nacional para abajo. Claro, claramente. Los tiró para abajo el gobierno nacional. Ahora, Hugo, los últimos 2 años de Cristina, cuando pierde con Massa en la elección en la provincia de Buenos Aires y los gobernadores dicen, bueno, ya está, no hay Cristina eterna. Cada gobernador atendió su juego. Sí. Y aparte dijeron, ya está, no vamos a ir con Cristina, la imagen de Cristina en las provincias porque nos tira para abajo. Y cada uno salvó la ropa, digamos, ¿no? Sí. Salvo Scioli en
Scioli y Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires. Exacto. Hoy lo que vemos es, por lo menos en el resultado de las PASO, distinto sería si eso se da vuelta el 14 de noviembre, me parece, en términos de dinámica política. Lo que vemos es un poco lo que vos contás, que la ola ha sido tan impresionante de rechazo. ¿Rechazo a qué? ¿Al gobierno? ¿Rechazo al peronismo? ¿Rechazo a qué? Que hasta gobernadores que estaban bien posicionados se los llevó, o intendentes del oficialismo, se los llevó puesto la ola. Entonces... Bueno, pero lo que pasó es algo que pasó en todo el país. O sea, hubo una pandemia, hubo una cuarentena, hubo una foto y hay una apertura, ¿no? Es decir, terminó como terminó la pandemia. Pero la situación de pobreza del país es cada vez peor. La situación social es cada vez peor. Entonces, en la medida en que, cuando vos decís, che, terminó. Puedo ir a trabajar, pero no tengo trabajo. Antes no llegaba a fin de mes por la pandemia, pero no hay pandemia y tampoco llegó a fin de mes. Quiere decir que hay una situación social en donde, en la medida que vos liberás a la gente todavía te critica más. Tiene más enojo social, no menos enojo social. Esa es la situación. Es decir, hoy, por ejemplo, es muy interesante ver que vos haces una encuesta en cualquier lugar del país y tenés los peores números para el gobierno, no así en términos electorales. En términos electorales pareciera en algunos lugares puede mejorar, en otros lugares mantiene. Pero la situación del gobierno no es buena desde el punto de vista del clima de opinión. Hoy el clima de opinión sí le da una gran oportunidad a los Guzmán, a los Gustavo Vélez, a los Sergio Massa. Vos tenés un 80% de la gente que dice que hay que acordar con el Fondo Monetario. Tenés un 85% de la población que dice que hay que llamar a un acuerdo político, económico y social. O sea, que lo que viene es quién es capaz de interpretar esta situación. Espera un segundo, porque voy a hablar sobre ese tema, porque yo soy el segundo de los consultores que están cercanos al gobierno, que dice que lo que viene después del 14 de noviembre es Alberto Fernández, la moderación, el acuerdo con el fondo, lo mismo decía Raúl Timerman. Y Cristina corriéndose, preservando más el capital testimonial, digamos. No, yo digo que ese es el clima de opinión, no sé qué van a hacer. Pero por eso, ahora quiero volver sobre ese tema, porque hay otros que tienen una visión totalmente distinta. Dicen, mirá, si acá llegan a perder de nuevo, que pierdan de nuevo como ocurrió en las PASO, bueno, es todo contra todo, digamos. Se genera una situación donde la carta de Cristina después de las PASO va a quedar chiquita respecto al pase de factura que va a darle a Guzmán, a Alberto Fernández y demás después del 14 de noviembre. Por eso ahora volvemos sobre el tema. Claudio, contame, a ver cómo estaba el tema de venta de bienes durables, electrodomésticos, electrónica. Y en ese contexto hablamos un poco del tema del Cyber Monday. Claro, porque lo que pasó es que, digamos, este Cyber Monday actuó como un catalizador, un acelerador sobre un mercado que venía muy golpeado por la suba de precios, por la pandemia, donde había caída justamente en las ventas, y lo que ocurrió desde antes de ayer hasta hoy fue que 2.200.000 usuarios navegaron, digamos, por la página del Cyber Monday, esto en los primeros 2 días, esto termina hoy, y un descuento promedio. Todavía no hay datos de cuántos compradores hubo, se va a conocer en las próximas horas. Se estima que en el primer día el 30% de los visitantes a la página... ¿Para qué hablamos con un protagonista compras respecto a eso, el tema de los resultados y demás? Hay una brecha que obviamente beneficia todo lo que sea compra de bienes durables, porque en teoría los bienes durables tienen precio dólar oficial, más allá de que ha habido remarcaciones y demás, en algunos casos por arriba del dólar oficial. Entonces, si uno tiene, obviamente, dólares contantes y sonantes, esos dólares a 190, 195 pesos, te permiten comprar bienes durables, electrónica, electrodoméstico, precio dólar, a ese dólar muy barato, ¿no? Pero bueno, eso va para un segmento de la población. Vamos a ver qué está pasando con eso. Está Diego Urfey, que es director de CASE, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Diego, gracias por atendernos, muy amable. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo venían el tema de la venta de bienes durables? Vos estás específicamente con el tema de comercio electrónico, pero bueno, hoy una parte importante del comercio electrónico tiene que ver con ese tipo de comercio. Sí, efectivamente lo que nosotros vemos es que bienes durables es un rubro que está despertando muchísimo interés en este evento.
para ser sincero, bienes durables es uno de los rubros que ha empezado el desarrollo del comercio electrónico. Cuando empezó a existir el comercio electrónico, los bienes durables, junto con el turismo y la espectáculos, eran las 3 categorías más fuertes del comercio electrónico. Y hoy lo que vemos es que, como vos decís, en un contexto en el cual hay planes de cuotas accesibles, existe una cierta incertidumbre en cuanto a cuánto va a ser el dólar y el precio de los electrodomésticos que están dolarizados o son importados. Yo creo que hay una tendencia a comprar, principalmente vemos aires acondicionados, celulares, televisores y notebooks como los principales productos en donde hoy los usuarios están cliqueando en la página web sabermande.com.ar. Claudio. Y hay productos, digamos, hay productos para ofrecer por lo que estamos viendo acá, es que día a día, es que por el bloqueo de las importaciones, por la falta de insumos o de productos importados, justamente hay comerciantes que se quejan, incluso industriales, porque no tienen, digamos, mercadería para ofrecer. En el Cyber Monday hubo efectivamente una variedad, digamos, de productos, ¿o no? Sí, la verdad es que el comercio electrónico y el Cyber Monday son cada vez más generalistas. Te diría, todavía me adelantaría un poco los resultados, pero la verdad es que lo que vemos es que hay 2 grandes categorías en crecimiento. Una que está resurgiendo, que es todo lo que es turismo, que empieza nuevamente a ganar vuelo luego de 1 año y medio de estar en situación complicada, siendo que el turismo era la principal categoría de compra online en la Argentina y en muchos lugares del mundo. Entonces, está retomando su sendero de crecimiento. Y otra categoría que te diría que es mucho más nueva y que empieza a aparecer es cosmética y belleza. Cosmética y belleza es algo que antes no se compraba online y hoy vemos tasas de crecimiento enormes. Entonces, hay productos que efectivamente haya faltantes, sí, seguro los hay, y creo que el contexto de importaciones, el contexto económico en general, afecta al comercio electrónico como afecta al comercio en términos generales. Pero también lo que vemos es que en un contexto donde algunos sectores se retraen o no tienen la mercadería para poder ofrecer los descuentos que por ahí ofrecían en otros momentos, sí aparecen otros sectores con mayor relevancia para poder ocupar ese lugar. Te hago la última pregunta. Sabes que nosotros, nuestro interés era más que nada ver un poquito cómo estaba el ritmo del consumo de bienes durables u otro tipo de consumo. Vos contás, explotó el tema turístico, lo estamos viendo por otro lado. Lo que pasa es que con el comercio electrónico tenemos un problema que es un sesgo muy grande para poder comparar con otros momentos, ¿no? Porque yo te puedo decir, bueno, comparame con 2019, pero la comparación con 2019 tiene en el medio no solamente el poder de compra de la gente, de cómo está consumiendo ahora, sino que entre el 2019 y ahora el comercio electrónico explotó en la Argentina y en el mundo. Entonces tiene un sesgo que es muy difícil de evaluar, de decir, che, están vendiendo más que el año pasado o que hace 2 años, están vendiendo menos y qué sé yo, si el comercio electrónico está cada vez más ganando share de mercado, es decir, participación frente al mercado tradicional, al comercio tradicional. Pero vos ves que se ha movido en estos días, por lo menos ciertos segmentos, como vos mencionabas, turismo y bienes durables, se ha movido un poquito más el consumo. Sí, definitivamente. Nosotros, como vos decís, nuestra vara de comparación es el comercio electrónico en eventos anteriores, en un hot sale o en un Cyber Monday, y es lo que sucedió con el comercio electrónico en los últimos años. Lo que estamos viendo es, obviamente 2020 fue el año donde el comercio electrónico explotó, donde muchísimos sitios vendieron muchísimo más de lo que venía haciendo de todos los productos. Este año vemos una tendencia en la cual empieza a normalizarse eso. Hay una base instalada de compradores mucho mayor de lo que venía siendo. Hubo una desaceleración, entendemos, meses anteriores, todavía no confirmado con estudios nuestros, pero sí lo que entendemos es que en este evento en particular nuevamente se están volcando a comprar turismo electro, y que creo que sí vamos a ver un diferencial por encima de lo que venía siendo. Diego, gracias, muy amable. Vamos al otro lado del consumo, y son estos datos muy preocupantes respecto al consumo de lácteos y de leche en la Argentina. Claro, y estos son datos de la OCLA, que es el Observatorio de la Cadena Láctea, que marca que justamente este año una de las consecuencias que tiene la caída del poder adquisitivo, la elevada inflación, sobre todo en este sector, ¿no?, de los lácteos, lo que está determinando es una caída muy fuerte del consumo de leche. Fíjate, en el caso de la leche refrigerada, que son los sachets de leche, que son los más baratos del mercado, la caída del consumo primeros 8 meses del año contra primeros 8 meses del año pasado, 15,6%. Se vende
o se consume un 15% menos de leche en sachet que hace un año. Cuando vas a la larga vida, la caída es del 9,3%, pero claro, larga vida es un mercado un poco más chico que el de los sachets de leche, por esta razón que te estaba dando, de menores precios en los sachets. Si uno después va a lo que ocurre con otros productos como el dulce de leche, digamos, la crema, también hay caída de consumo ahí, pero fíjate en nivel promedio. Vamos a la próxima placa. No, lo que es muy impresionante, no hace falta ver otros productos, digamos, leche refrigerada, 15% de caída de consumo. Digamos, cuando los economistas hablamos de bienes esenciales y que es muy difícil, que son bastante inelásticos a la caída del ingreso, digamos, decir, porque aunque te caiga el ingreso seguís consumiendo eso. Obviamente dejás de consumir turismo, dejás de consumir bienes durables, otro tipo de vestimenta, pero el tema de leche, que habitualmente es inelástico a la caída del ingreso, 15% de caída es una enormidad, ¿no? Es una enormidad del consumo de leche. ¿Y cómo estamos en términos históricos? Y estamos en un nivel, digamos, es el peor nivel de los últimos 10 años. Fíjate ahí, digamos, esta última placa. La caída en el consumo de lácteos en general, 6,6% contra el año pasado, pero cuando comparás contra, por ejemplo, el 2018, estás 15% abajo. 15% abajo del 2018, del inicio de la crisis. O sea, si es más, salvo decir que en la Argentina el tema de la carne tiene toda una cuestión idiosincrática también. También cayó. Que también estamos en un mínimo histórico de consumo de carne, pero obviamente la carne tiendo a creer que es más elástica, más sensible a la variación del ingreso que la leche, que es un consumo básico en todos los hogares, fundamentalmente para los más chicos. No, y que además el Estado tiene participación comprando leche y repartiendo. Claro. Y además en estos datos seguramente está escondido, por eso está bueno hablar con un especialista de mercado. Hablamos el otro día con Ditela, que es tambero, decía, hoy el principal comprador de leche en Argentina está sosteniendo parte del consumo, es el Estado con los planes sociales y los comedores escolares. Atención que es un amortiguador, porque el consumo privado, la caída debe ser mayor a estos números que estábamos viendo del observatorio del sector. Claro, fíjate lo que pasó con los precios del sector, sobre todo este año. Vamos a la próxima placa porque esto es según el INDEC. Entre enero y septiembre, leche y lácteos aumentó 52,7%. 37% fue la inflación primeros 9 meses del año. Y 15 puntos arriba. Leche, ¿esto es lácteos o leche? Leche y lácteos, y el resto de lácteos. Huevos incluido. 52% ¿qué aumentó? La leche, huevos y lácteos, según el INDEC. Él tiene un rubro de leche, huevos, lácteos, 52,7 enero-septiembre. Cuando vos comparás últimos 12 meses, 59,2. No solamente está el aumento en el último año, 7 puntos arriba de la inflación, 59%, sino que lo que te está diciendo ese dato es que la aceleración de precios es fundamentalmente este año. Claro. Primero 9 meses, 52% de aumento, 52, casi 53%. Contra 37% de inflación, estamos hablando de 16 puntos arriba de la inflación, y esto explica el derrumbe del consumo. Claro, es un fenómeno, por eso el fenómeno de aumento de precios en lácteos se dio sobre todo este año. El año pasado habían sido uno de los sectores, creo que habían terminado entre 6 y 7 puntos por debajo de la inflación. No habían llegado en algunos productos lácteos ni siquiera al 30%. El fenómeno de incremento de precios fue este año, justamente con el aumento de las materias primas a nivel internacional y después la elevada inflación, particularmente este año, arriba del 52% últimos 12 meses. Está Adrián Cormillot. Gracias, Adrián, por atendernos. Muy amable. ¿Qué tal, Maxi? ¿Qué tal, Cabito? ¿Cómo estás? ¿Qué sustituto hay de la leche en los hogares? Mira, en este momento, o sea, la proteína de la leche y lo que tiene que ver con la lactosa, que es un hidrato de carbono de excelente calidad, y como fuente de calcio, lamentablemente podemos apelar al yogur o alimentos derivados de la leche, pero todo lo que tiene que ver con los exprimidos de vegetales, como puede ser las almendras, o lo que están apareciendo esos productos que dicen que no son leche, definitivamente no son leche, y lamentablemente es un producto que no es una cuestión, recién hablaban del señor Mandy o cuando hay menos o mayor cantidad de productos, pero acá estamos hablando de salud pública y creo que el hecho de que haya una especulación en el tema de la leche o proveer leche por las exportaciones, esas variables yo no las entiendo. No. Entiendo la variable de que la población va a tener menos salud
si sigue declinando el consumo de leche. Está directamente relacionada a la salud ósea, la salud de los niños, el desarrollo neuronal de los chicos, está directamente relacionada con el consumo de alimentos como los lácteos. Claudio. Adrián, vos sos justamente un seguidor de lo que ocurre con la alimentación de los niños, tenés un proyecto incluso referido a eso. Los chicos, digamos, que no pueden, cuyos padres no pueden ir a comprar el vaso de leche o el sachet de leche, justamente ¿con qué están reemplazando ese consumo? Y la gaseosa es muy barata, o sea, yo creo que la gaseosa es muy barata, el agua también es barata, pero la gaseosa principalmente y los jugos en polvo. Lo que a mí me preocupa más que nada, más allá de lo que puede pasar en lugares, en las grandes urbes como esta, donde el reemplazo tal vez de la grasa de la leche también es muy importante, o la proteína puede reemplazarse por otras cosas, me preocupa mucho cómo estarán las leches en polvo que se entregan en el NOA o poblaciones muy vulnerables del interior de las provincias, donde realmente la proteína de la leche es la única proteína que ven o que consumen prácticamente en toda la semana. Por eso acá yo veo, cuando veo estos números, ustedes son un programa que ahora abarca mucho de la economía, ¿no? A mí me asusta mucho traducir estos números que estoy viendo acá en la pantalla, ¿no? Traducirlos en lo que tiene que ver con la salud de la población. El impacto que debe tener debe ser brutal, y te digo que como no hay educación alimentaria y no hay ningún spot que te diga qué alternativa de leche puedes usar, lamento seriamente, o tristemente lamento, que no haya una campaña para poder reemplazar el consumo de leche con los alimentos que en este caso serían proteínas de origen animal. Bien, Adrián, gracias, muy amable, como siempre. Ahí estaba Adrián Cormillot. Y por favor, sigan haciendo bien esto, que es muy importante para la salud pública. En serio, gracias. Gracias. Sí, lo habíamos visto de la economía, pero creíamos también que era relevante desde el punto de vista de la salud pública. Hay reunión Feletti, Bisotti por tema medicamentos, precio de medicamentos. Claro, esta tarde reunión del secretario de Comercio Interior justamente con la ministra de Salud para definir qué quiere hacer el gobierno en concreto, justamente con el precio de los medicamentos. Feletti adelantó ayer y esto obligó a un cruce de las tres cámaras del sector de los laboratorios, justamente, porque Feletti lo que dijo es que el Estado tiene que intervenir, que va a haber, así como con los alimentos básicos, una canasta de precios congelados en el caso de los medicamentos. Los productores de medicamentos, los laboratorios, dijeron que no van a plegarse a esa medida, digamos, a diferencia de algunas industrias alimenticias, los laboratorios directamente en la previa, ya antes del anuncio, ya le están diciendo a Feletti que eso no va a poder ser. Pero bueno, Feletti lo que está demostrando es una independencia política. Fíjate que, se comporta, por lo menos en términos de precios, de alimentos, de medicamentos, como si fuera ministro de Economía. Bueno, en ese contexto, hoy, después de reunirse, ayer estuvo reunido con la titular del PAMI, hoy se reúne con la ministra de Salud. A la salida de esa reunión se espera concretamente a ver qué medida habrá. En el caso de los alimentos hubo congelamiento por 90 días, pero también retracción de precios. ¿Qué va a ocurrir con los remedios que están mostrando mes tras mes justamente incrementos de entre 4 o 5% mensual? Acá mostramos cómo los medicamentos habían subido de precios por arriba de la inflación. Bueno, Feletti tomó nota de eso y lo que está marcando justamente es una medida que ya cuenta con la oposición de los grandes laboratorios, pero hay que ver si el gobierno avanza o no, como hizo con el tema de los alimentos. Perdón, me dicen que hay dos móviles en Casa Rosada. Alberto Fernández, tras la cumbre del G20, sí. Hay un móvil ahí. Ah, no están todavía los móviles. Bueno, avísenme cuando están, pues me pasan acá por mensaje de texto que están los móviles. Sí, te agrego a lo que decía Claudio. Sabés que hubo hoy una reunión en jefatura de gabinete con casi todos los ministros del Gabinete Nacional, la tercera reunión de gabinete, encabezada por Mansur, por supuesto, y uno de los temas de los que más se habló es esta cuestión del congelamiento del precio de los alimentos. Y respecto a esto, cuando culminó la reunión, Santiago Cafiero, que hizo una especie de vocero de la reunión, porque ¿qué tendrá que ver Cancillería con los alimentos?, se refirió a este tema, dijo que el jefe de gabinete, por Mansur, encomendó una mesa de trabajo que se va a llevar adelante hoy entre el PAMI, que moviliza el 40% de la compra de medicamentos, Comercio Interior y el Ministerio de Salud. Esto que contaba Claudio de la reunión que se va a producir hoy por la tarde. Mientras tanto, en una acción sin precedentes,
toda la industria farmacéutica y los representantes de las farmacias, es decir, los laboratorios y las farmacias, sacaron un comunicado conjunto que lo acabo de mandar al grupo de WhatsApp que tenemos estos prestigiosos columnistas tuyos, Maxi, a ver si lo podemos compartir, donde, bueno, cuestionan muy duramente esta estrategia de congelar el precio de los medicamentos y que, palabras más, palabras menos, dicen que no soluciona ningún tipo de problema cuando el gobierno se mete a intervenir en el mercado y rompe con las reglas del mercado. Digo, se han puesto de acuerdo sectores de la industria farmacéutica que en general tienen peleas por otras cuestiones. Sin embargo, en este caso, en el caso del congelamiento del precio de los medicamentos, juntaron filas las farmacias y todas las cámaras que representan a los laboratorios. Ahí va a ser clave, Maxi, de qué decisión se toma respecto de qué medicamentos en todo caso se quiere congelar. Si, como dijimos acá, lo que más aumentan son los de primera marca, que a su vez son los más consumidos, o si bueno, van a lo que son los medicamentos sin marca, digamos, las fórmulas generalistas. Bueno, eso es lo que se estaba evaluando y es lo que se va a definir en la reunión de Feletti justamente con Bisotti, si van a congelar los precios de aquellos productos de remedios que más compran las obras sociales o solamente los medicamentos que compra el PAMI o hasta dónde avanza. Bueno, como recién decía Carlos, bien, los laboratorios sacaron un durísimo comunicado adelantándose y rechazando esta idea. Ya vamos a hablar del tema de lo que está pasando en la frontera, en Puerto Iguazú, con los turistas extranjeros, brasileños y paraguayos llegando a Puerto Iguazú para cargar nafta. ¿Tenemos los datos de los precios de combustible? ¿Hoy sí lo tenemos? Creo que lo tenemos, las diferencias ahora vamos a ver, porque obviamente vienen a aprovechar esa diferencia de precios. ¿Tenías algo político con Plan Platita, con el tema político? ¿Qué pasó? ¿Hay un intendente? ¿Qué es lo que sucedió? Sí. Hay todo un run y ahí por ahí lo podemos incorporar a Hugo. Después de las PASO empezó a hacerse un fueguito, Maxi, un fueguito buscando calor por parte de un peronismo que no se ve tan alineado con Cristina y tampoco se ve tan alineado con Alberto. Es más, un peronismo que se siente un poco decepcionado por Cristina y decepcionado por Alberto, donde está Mansur, donde hay muchos gobernadores ahí alimentando ese fueguito y donde gran parte del peronismo, más allá del resultado del 14 de noviembre, está buscando como calor ahí. Y la información que tengo es que están los teléfonos al rojo vivo entre gobernadores peronistas, intendentes peronistas, el propio Mansur también, tratando de encontrar dentro del Frente de Todos un espacio que represente a ese peronismo que, insisto, no se ve tan representado con Alberto ni tampoco tan representado con Cristina. Después en el medio pasan cosas, ¿no? En la campaña, cualquier cosa para ganar la elección. Ahí tenemos, me hicieron acordar con la foto del intendente de Santa Clara, esto es en la provincia de Santa Fe, con un audio tremendo. Fíjate lo que promete. Promete cuotas de plata para la gente, 10.000 pesos la primera cuota, que la pagan antes de las PASO, pero después otras 2 cuotas de 10.000 pesos y le pide a la gente que le saque una foto con el celular al voto para poder cobrar las otras cuotas. Lo escuchamos. Bueno, y sacame fotos del voto que sea para votar, porque si no, si perdemos te vas a poder llevar más los 10.000 pesos, ¿viste? Porque yo no voy a poner más un mango de mis recursos para ayudas sociales y políticas. Así que bueno, hace fuerza para que ganemos y vas a cobrar toda esa ayuda, la vas a cobrar. Sí, ya lo está viendo y está viendo los recursos, ¿viste? Porque todavía no transfirieron una parte de los recursos que lo van a hacer. Así que le dije que te van a hacer 10.000 pesos, ahora te lo dan, después van a hacer, después de noviembre, 14, 15, 16 de noviembre, de otros 10.000 pesos, van a dar en diciembre y si vienen las partidas te agregan los otros para los 30, para los 59. Así que bueno, el martes vení que te van a dar la plata. Ahí está Juan Manuel Caudán, el intendente de Santa Clara, peronista, del Frente de Todos, bueno, haciendo lo imposible por ganar la elección. Pero respecto a lo otro que decíamos que es más profundo, ¿no? Que tiene que ver con la mecánica política, ¿no? Con un hecho aislado en un municipio
de una provincia. ¿Crees, Hugo, que hay margen como para que este peronismo arme un fueguito con un poco más de calor después de la elección? Yo creo que sí, porque, si te repito, yo creo que los distintos proyectos que hay dentro del peronismo, que son totalmente, claramente diferentes, van a lanzarse hacia el 2023 todos. O sea, y eso va a ser independientemente del resultado. O sea, si el resultado es peor, obviamente los sectores críticos al kirchnerismo se van a poner más fuertes. Pero también Cristina va a decir, fue por culpa de ustedes. O sea que ese juego va a estar. Y si es al revés, si achican las diferencias, te va a decir, lo achicado. ¿Ves? Yo lo logré achicar. Entonces el conflicto yo veo que se va a desatar ahora en medio de un gobierno que necesita objetivamente resolver, generar estabilidad económica y social, ¿no? Entonces me parece que Alberto, yo lo veo obligado a ir al centro, pero eso no quiere decir que el resto de las batallas no se vayan a dar y muy rápidamente. Bueno, lo vimos después de la PASO, eso para mí va. Pero no es lo que hizo en los últimos meses, lo de ir al centro. Al contrario, respecto al discurso moderado que tenía, que le permitió ganar la elección, hizo un viraje a un discurso, no solo Alberto, sino hasta el mismo Martín Guzmán, un discurso más afín, como hablándole a Cristina o al Patria. Sí, como yo diría, pero como decía Kirchner, mirá lo que hago, no lo que digo, ¿no? Entonces yo digo, yo lo que veo que fue Gustavo Vélez a sentarse con el Fondo Monetario y con Guzmán, ¿no? Y ahí el oficialismo, ¿qué está haciendo? Está tratando de fidelizar, por lo menos generarle algo de mística al votante del peronismo, al votante sí, a mí me parece que no fue a votar en las PASO. Sí, con eso no lo van a lograr. A mí me parece que ahí es todo fuego para la militancia. Es decir, vamos para adelante, nosotros estamos con las banderas, estamos contra los empresarios, estamos contra el fondo. Ahora, es un juego peligroso. Porque es el juego peligroso que y en el si momento... se te desbanda todo y la inflación es implacable, digamos. Claro, la inflación yo digo, después acordaste con el fondo y todo lo que fueron a la plaza a estar en contra del fondo, después te van a decir de todo, bueno, te van a decir, lindo, que bien que acordaste. O sea, es un juego muy peligroso. Bueno, ahí está, por eso iba a esa pregunta. ¿Cómo ves vos los liderazgos después del 14 de noviembre? ¿Vos la ves a Cristina acompañando ese camino que supuestamente quiere Guzmán y Alberto Fernández, o la ves recluyéndose en su rol, bueno, un poco lo que hizo después de las PASO, digamos, ¿no? Planteando lo que ella cree que ha estado muy mal este año. Cristina cree que la política económica de Guzmán este año ha empeorado las cosas. Para mí el discurso no es que ha evitado una crisis, que es lo que dice Guzmán. ¿Qué quieren? Si no hubiese hecho esto, Argentina este año no tenía 50% de inflación, sino un nivel mucho más alto, volaba todo por los aires. Cristina cree que, y me imagino que lo va a ratificar si se replica el resultado de las PASO el 14 de noviembre, que la política económica fue una de las causantes de la derrota electoral. No, ella lo va a insistir. Yo creo que, o sea, Cristina va a ir siempre a buscar fortalecer su núcleo duro. Eso, del modo que sea. Porque Cristina, por un lado, dice, hay que llegar a un acuerdo, tenemos que pensar cómo sigue la Argentina, pero recordemos, en el momento que Alberto Fernández se sentó con Roca y con Pagani, al otro día se la boicoteó la reunión. Entonces es un discurso un poco contradictorio. Me parece que lo de Cristina es, hay que llegar a un acuerdo según lo que yo digo. Y me parece que la Argentina necesita llegar a un acuerdo según la posibilidad real de las fuerzas políticas y en lo que se puedan poner de acuerdo. Ahora, pues yo te digo, para mí Alberto está obligado a eso, salvo que esté decidido después a quedarse con un 30% de electores. No veo que vaya a ser lo que va a hacer Massa, que ya llamó al acuerdo, ni lo que esté pensando Mansur ni los gobernadores. Atención con eso, porque justamente algunos dicen bueno, que eso que hizo Massa, atrás de él Alberto Fernández y demás, el kirchnerismo duro lo vio como que se cortaron solos. El kirchnerismo duro vio, por eso después salió Máximo Kirchner a decir si necesitan a la militancia, chiflen que acá estamos, digamos, a aguantar los trapos en una postura más dura. No en la dialoguista, la de Massa, la de Alberto Fernández, está absolutamente claro. Eso está claro para vos. Ahora volvemos con el tema. Hay una declaración que está trascendiendo de Mauricio Macri frente al juez en la indagatoria. Sí.
Durísimo, Maxi. Le dijo que estaba apurado. Usted está apurado para procesarme antes del 14 de noviembre. Textuales te estoy leyendo, ¿no? Le dice también que no quería hacerlo perder tiempo, que iba a presentar el escrito donde ahí explicaba toda su posición. Habla Mauricio Macri, un poco lo que venían discursivamente comentando todos los cercanos a Mauricio Macri en los medios, ¿no? ¿Sabés lo que me acuerdo un poco sí. cuando vos decís durísimo? ¿Quién más dura que Cristina que le dijo, los insultó a los jueces en la cara cuando... En general, bueno, es lo que le pasa un poquito a la política, ¿no? Que la política, y hablo de Macri y de Cristina en particular, se creen que están por arriba de los jueces. Bueno, en general han sido empleados los jueces de ellos, pues lo mismo los gobernadores, lo mismo algunos intendentes y demás, ¿no? Porque en general son los que nominan, obviamente, a los jueces. Pero bueno, esta frase de Macri, ¿recuerdan cuando Cristina se paró y le dijo en la cara al tribunal, a usted los va a jugar la justicia? Sí, claro. Bueno, un poco Macri ha sido más suave en este caso, diciendo que usted está apurado por procesarme. Sí, lo el 14 acusó, de noviembre. Correcto. Lo acusó de ser incompetente al juez Martín Bava, de responder al gobierno y de meterlo en la causa por la ventana. Y también lo que pidió en el escrito es medidas de prueba, es decir, qué pruebas existen para poder demostrar que Mauricio Macri, porque recordemos cuál es la acusación que le hacen a Macri, estar detrás de un armado de escuchas ilegales para espiar a los familiares de Lara San Juan. Entonces, lo que le pide Mauricio Macri es, ¿qué pruebas tiene usted para acusarme de estar yo detrás de esta operatoria de espiar a los familiares de Lara San Juan? Acá hay un mensaje político donde se victimiza y hay otro mensaje, como decíamos al principio, que tiene que ver con la estrategia judicial, que consiste en cómo se demuestra en la justicia que Macri estaba detrás de todos esos espionajes, ¿no? Bueno, ahí está. Comentamos el tema del precio de los combustibles, como en dólares al contado con liquidación o al dólar blue, los combustibles en la Argentina obviamente están caros para los argentinos que percibimos nuestros ingresos en pesos, pero aquel que viene con dólares, tiene combustibles mucho más baratos que en su país. Estoy hablando de esa placa en la cual se ve que hoy el precio de los combustibles al contado con liquidación, al dólar libre, está $1.62 en Uruguay, 1,14 en Perú, 1,23 en Chile, 1,14 en Brasil. Y en la Argentina, al dólar oficial está 0,97, casi $1, pero bueno, al dólar oficial no lo encuentra nadie, el dólar oficial. Es decir, cualquiera que tiene dólares viene y obviamente los cambia en el blue. Y a ese dólar, al dólar libre, está 50 centavos. Es decir, que el precio del combustible en la Argentina, para el que tiene dólares en la mano, sale la tercera parte de lo que cuesta en Uruguay y la mitad de lo que cuesta en Brasil o en Perú o en Paraguay, ¿no? Está nuestro colega Sergio Martín en Puerto Iguazú, donde ha habido un movimiento muy grande, Sergio, de brasileños, de paraguayos, de extranjeros viniendo por Puerto Iguazú a comprar en la Argentina y también a cargar nafta. Así es, Maxi, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, tal como lo habíamos anticipado, no sé si recordás la última vez que estuvimos en contacto hace algunas semanas, que yo te decía que apenas se flexibilizara todo el tema del tráfico vecinal fronterizo, esta ciudad iba a explotar por esta diferencia que vos estabas mencionando, de la cual han tomado cuenta brasileños sobre todo y también paraguayos en menor medida, y se pueden ver escenas como las que estamos viendo en este momento, de colas de 2 o 3 cuadras de gente que espera varias horas para poder cargar combustible. La verdad que a 95,20 el precio del litro de la super acá en esta ciudad queda más o menos a la mitad de lo que un brasileño puede conseguir en su ciudad. Es por ese motivo que ya se han establecido algunos parámetros, como por ejemplo diferenciar los carriles
de venta exclusiva para los locales, es decir, para el público tanto que vive en esta ciudad como el público argentino Sergio, que anda en auto y viene a visitar, y los extranjeros. Sí, te escucho, Sergio, Maxi. discúlpame, ¿se podrá hablar ahí con algún turista, con algún brasileño, con algún paraguayo que estén ahí en alguna estación de servicio cargando nafta, que hayan ido a algún supermercado a comprar algo? Porque recordemos que ahí es el paso, ¿no? Sí, aquí me estoy moviendo. Sí. Te quiero contarte que acá hay más de 40 grados de calor con esta temperatura. Vamos a ver si para acá tengo un amigo, taxista justamente. No sé si querés hablar vos o querés que hable yo con el amigo. Lo que tú quieras. Maxi. Habla vos, que te cuente un poquito, porque debe traer mucho paraguayos, brasileños, no sé. Dale. Que te cuente un poquito eso que estamos hablando. El amigo que está acá es taxista, así que seguramente debe tener un panorama mucho más claro que nosotros. Buen día, amigo, ¿cómo le va? Estamos en vivo para 24 de Buenos Aires. Cuéntenos un poquito esta dinámica que se está dando con los brasileños que vienen a abastecerse acá por Puerto Iguazú de combustible. La cosa es que la gasolina en Brasil cuesta el doble que aquí en Argentina. Por lo tanto, con un tanque lleno acá ahorramos la mitad de dinero. La mitad de dinero es plata para la familia. Usted es español, justamente lo enganchamos hablando perfecto español. De hecho, parece la península ibérica, ¿verdad? Yo soy de Madrid, trabajo en Brasil hace 15 años y soy taxista, efectivamente. Bueno, ¿y cómo ve todo lo que tiene que ver con esta posibilidad que ofrece hoy por hoy la Argentina de poder comprar más barato, además de cargar combustible, vienen a hacer otro tipo de compras? Yo lo veo como una posibilidad interesante económicamente hablando para el propio país de Argentina. La entrada de moneda extranjera facilita la hora del pago de deuda externa. Es más fácil pagar a un país acreedor con su propia moneda, que no hay que efectuar lo que se llama impuesto cambial. Decirle, ¿cuánto te debo? 2 millones. Toma, aquí los tienes, en tu propia moneda. Discúlpame, Sergio, bueno, discúlpame. Señor, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pero, pero pará, Sergio, pará que me interesa. Pará que no se fue el español. Está acá. Me interesaba algo, español. más allá de que muy interesante el comentario, estamos al principio del programa hablando de la deuda, la negociación con el FMI, pero le pregunto algo un poquito más pedestre, digamos, más de... ¿Con qué vienen? Él trabaja del lado brasileño. ¿Con qué vienen a la Argentina? ¿Vienen con reales? ¿Vienen con dólares directamente acá a la Argentina a pagar en la estación de servicio? ¿Qué vienen? ¿Con dólar billete? ¿Vienen con reales y los cambian acá en Puerto Iguazú? ¿Con qué vienen en el bolsillo? Amigo, ¿qué dinero trae usted para venir a la Argentina? ¿Trae reales? ¿Trae pesos? ¿Los cambia allá? ¿Cómo es la dinámica? La siguiente, yo traigo reales. Por aquí hay un muchacho que me cambia pesos, me hace un cambio interesante. ¿A qué cambio le están tomando? He cambiado 100 reales por 3.100 pesos. Ah, bien, a 31. Eso es. Un real, 31 pesos. Eso es. De acuerdo. Y habitualmente hace ese cambio de este lado. Habitualmente yo estaba cambiando 100 reales, 3.000 pesos. Ahora un poquito mejor. Hoy es un poquito mejor, efectivamente. Muchas gracias, Bueno, le están tomando bajo en realidad porque en cualquier lugar los están tomando a 35 y en las estaciones de servicio ya se pasan de avivado porque los están tomando a 30. O sea que si vienen con reales realmente pierden bastante dinero. ¿Qué tal, amigo brasileño? ¿Qué tal? ¿Cómo es el tema de venir a cargar combustible acá en la Argentina? ¿Mucha espera? ¿Cuánto tiempo tiene que esperar para que le carguen? No sé, persona. ¿La primera vez que viene? Sí. ¿Cómo se enteró de que estaba más barato el combustible acá? No sé, amigos. Amigos le dijeron. Bueno, muchas gracias. Acá también un señor. Esta es la fila, Maxi, lo que se puede ver. A esta hora de la tarde, las colas no son muy importantes, por el horario, por supuesto, ¿no? Acá una señora también. ¿Qué tal, señora? Estamos en vivo para la televisión de Buenos Aires. ¿Hace mucho que está esperando? No, 10 minutos más o menos. Lo que pasa, el problema es que es solamente 15 litros. Ah, 15 litros le están vendiendo. Sí. Bueno, esta es una novedad importante. Gracias, muy amable. Esta es una novedad importante, Maxi, porque hasta este momento podían cargar de manera indiscriminada todo lo que quisieran. Es decir, podrían llenar el tanque, que era prácticamente lo que hacía todo el mundo. Y ahora, según nos refiere esta señora, por lo menos en esta estación de servicio solamente les están vendiendo de a 15 litros. Vemos también ahí el camión de la empresa estatal
que está bajando Bien. combustible. Cada uno de estos camiones, nos comentaban, tiene entre 36.000 y 38.000 litros y por día se venden varios de estos. Genial, Sergio, te agradezco mucho, muy amable. Sergio, como siempre. La verdad que muy completo el informe desde ahí de Puerto Iguazú, contando ahí con los amigos taxistas y demás cómo se cruzan la frontera para cargar combustible y hacer otras compritas aprovechando el dólar blue. Contame qué está pasando con el dólar blue justamente a esta hora. Está teniendo un alza adicional a lo que habíamos contado al principio del programa, 198,50 en este momento, y así como sube el dólar blue, también lo están haciendo las otras cotizaciones de los dólares libres, donde incluso hay más un volumen de operaciones más grande que con el dólar blue. Los dólares financieros 218, el CENEVI 217, el contado con líquido donde interviene el Banco Central 182. Y atención, Maxi, porque una de las cuestiones que vamos a estar viendo en esta tarde es si el Banco Central otra vez va a terminar con reservas abajo. Ayer tuvo que vender 40 millones de dólares, vendió prácticamente 400 millones desde el jueves hasta ayer, y hoy estuvo interviniendo durante la mañana también en este contado con liqui, tratando de que no se dispare la brecha. Estuvo vendiendo fuerte porque estuvo habilitando más importaciones, pago de importaciones, desde el jueves, el viernes, porque había cerrado mucho y eso había disparado algunos precios en sectores y queja de desabastecimiento, y porque está interviniendo además en la brecha, ¿no? 15, 20 millones en la brecha para que no se le dispare ese contado con liquidación controlado que está en 181, 182 pesos. Pero bueno, claro, esto tiene un límite porque es la frazada corta. Si cierra mucho, empieza a haber desabastecimiento y suba de precio adicional en algunos sectores. Si abre, se queda sin dólares. Obviamente está regulando para el 14 de noviembre. La pregunta es qué se hace después. Vamos volando a una tanda. Ya volvemos. Está Adrián Saque en Estados Unidos y está Juan Dillon en París. Gracias a los dos, un gusto, como siempre, encontrarlos. Quería que nos cuenten un poquito, Adrián, Juan Dillon desde Francia. Bueno, ¿cuáles han sido los principales aumentos que ha habido este año post pandemia? Se habla mucho de la crisis de los contenedores, la crisis de la logística. Obviamente los países centrales no tienen los problemitas de inflación de más del 50% que tenemos en la Argentina por el desequilibrio y el desmadre macroeconómico. Pero están experimentando aumentos de precios importantes en algunos sectores que para obviamente los ciudadanos del primer mundo les llama mucho la atención. Empecemos, si querés, con vos, Adrián. ¿Qué estás viendo como los principales aumentos que se están dando hoy en Estados Unidos, tanto de bienes durables, autos y demás, como también en las góndolas? Exactamente, y un datito importante al respecto es que, por ejemplo, para que tengas una idea de cómo toman la incidencia de la inflación, que es del 5.4% interanual hasta el momento y proyectada será aproximadamente de un 5% para todo el año 2021, creen que incide realmente muy poco en lo que ganan particularmente los asalariados que menor salario tienen, a punto tal de que no va a haber en las principales cadenas, en las principales corporaciones, ajustes en los sueldos de ese 5% que creen que van a perder. ¿Por qué? Porque justamente donde aumentaron los precios no son en los bienes que se compran todos los días, donde más impactaron. Y ahora te voy a dar una idea de qué es lo que más aumentó. Aumentaron cosas que no compran los asalariados frecuentemente, como los autos y las camionetas, ¿no? Que los asalariados de menores recursos, digo, ¿no? Que aumentaron un 10.5%. El gasoil, ¿no? El combustible con el que se alimentan los camiones, 2.5% de un año para el otro, ¿no? Interanual. Las carnes, como el pollo, el pescado y también podemos agregar huevos, el 2.9%. El alquiler de autos, un 5.2%, los pasajes aéreos, un 2.7%, la vajilla, que es algo que está escaseando últimamente por este problema en la cadena de distribución, 1.9%, y la ropa de mujer, que tiene una gran rotación y que sin embargo aumentó un 1.6% en promedio respecto del año pasado. Como te digo, no lo ves en la góndola esto. Tanto, no lo ves muy poquito porque además sube y baja y los precios que
aumentaron, es muy posible que se vuelvan a estacionar en donde estaban el año próximo. Porque si nos ponemos a hablar de los combustibles de surtidor, sí, aumentaron un 30%, pero acá están acostumbrados a que eso sea un aumento estacional, más allá de la inflación. Y esa fluctuación existe. El galón, por ejemplo, estaba a $2 el año pasado y ahora está a 3,30. Es un aumento muy importante. Claro, claro. Pero todos saben acá que va a volver a bajar. Sí, Adrián, pero claro, un poco lo que rescato, digamos, de estos precios que vos estás contando, los que están por arriba del 5% de inflación, es decir, del aumento generalizado de precios, sí. Es, ojo, autos, lo que se habla de autos, no solamente autos 0 kilómetros, sino también autos usados en Estados Unidos por el tema de la restricción de oferta y el tema energético. 30% de aumento de la nafta en estos meses. Es cierto que en Estados Unidos sube y después baja, pero en este momento ese aumento del 30% del combustible es muy fuerte, ¿no? Sí, desde luego, y eso impactó en el descontento de la gente. Hay un mal humor social importante. Ayer se vio en la elección que pierde Joe Biden en Virginia, un estado que era demócrata, que era de su partido, y en New Jersey, donde se descontaba que iba a ganar, todavía no se sabe si gana o pierde. O sea, ese tipo de cosas se empiezan a ver. La gente no está conforme con la economía en estos últimos meses en particular, desde el verano en adelante, ¿no? Las ventas están por debajo de lo esperado en general para los retailers, para los vendedores minoristas, y la actividad también está creciendo y va a crecer a un 2,7, se calculaba para la previsión más optimista, ¿no? Para este trimestre, y está subiendo apenas un 2%. Nosotros diríamos en Argentina, ojalá pudiésemos subir un 2%, sería realmente muy bueno en un trimestre, pero para que tengas en cuenta, a principio de año calculaban un 6%. Entonces, claro, no está bien la economía, no se sabe qué va a pasar con la tasa de la Fed, justamente. Sí, decime. Vamos con Juana, que está ahí en Francia, en París. Juan, en Europa también está pegando fuerte todo el tema de aumento de combustibles. Hola Maxi, ¿cómo te va? Sí, por un lado, lo que son los aumentos de precio, ¿no? La preocupación, sobre todo, que ya llegó a determinados productos en determinadas góndolas, sobre todo en los supermercados. Y por el otro lado, lo que no aumenta empieza a faltar, es decir, hay un problema de suministro. Para contarte o darte más o menos una magnitud de los aumentos, por ejemplo, los productos frescos aumentaron en lo que va del año un 7%. Esto es un absoluto montón, si se quiere, me permiten el adjetivo, para los franceses. El caso prácticamente más paradigmático es el de la baguette, el típico producto francés. Imagínate que vale hoy 90 centavos de euros y en los últimos 20 años aumentó 23 centavos, es decir, un 30% en 20 años. La presión por el precio del valor del trigo, además de los combustibles y de la mano de obra, está haciendo que en solo este año pueda aumentar 10 centavos. Es un 10% aproximadamente en solo un año, y te digo, en 20 años aumentó el 30%. Después tenés ropa 10%, el gas natural 30%, este es el impacto más grande y que ha arrastrado prácticamente como un dominó a todos los productos o a la cadena de producción, y los combustibles un 17%. La diferencia grande que hay aquí en Francia es, la electricidad o el suministro eléctrico. ¿Por qué? Porque la estructura energética que tiene Francia es a base de la energía nuclear, por lo cual ha sido, si querés, un commodity que no ha aumentado como los combustibles fósiles, por lo cual esto ha bajado un poquito los decibeles de lo que son los aumentos y una serie de baterías de medida que el gobierno de Emmanuel Macron ha tenido que implementar para reparar el bolsillo de la gente. Juan, ¿de qué se trata esta indemnización por inflación que estoy viendo ahí en el graph? Bueno, por un lado tenés congelamiento del precio del gas. Te repito, congelamiento del precio del gas, por lo menos para lo que es el invierno que está comenzando, y es uno de los gastos más grandes que tiene
aquí vos tenés que calcular que un departamento de 55 metros cuadrados por mes puede gastar aproximadamente entre gas y electricidad 200 euros al mes, por lo cual en un sueldo promedio aquí en París, y para no, digamos, no bajar a lo que es la línea de pobreza, tenés que calcular 2.500 euros por mes para una familia tipo, por lo cual puede ser al menos el 10% solamente para para calefaccionar y tener electricidad. Y después el gobierno, en términos de la utilización de los vehículos, que sigue siendo los vehículos de combustión, si bien hay una transición energética y tienen alto, carga impositiva a los autos a combustión, a diferencia de los eléctricos, no obstante los de combustión, sea diésel, sea nafta, ha tenido, o los usuarios tienen una indemnización, o si querés un bono de contribución de 100 euros que les llega a todos los asalariados que ganen menos de 2.200 euros por mes. Ese es 38 millones, te repito, de franceses van a recibir este dinero. Sobre 65 millones te das cuenta que es prácticamente la mitad de los franceses que va a recibir este subsidio para paliar el aumento de los combustibles. Por lo cual la situación es muy extraña para los franceses, porque no están acostumbrados a ir al supermercado y ver que la baguette pasa de 90 a 1 euro. Claro, sí, para ellos es toda una novedad, por lo menos en esta era moderna. Les hago una última pregunta respecto a la agenda de Argentina, ¿no? Ha pasado esta semana el presidente Alberto Fernández con Guzmán, la comitiva de Roma a Gran Bretaña, a Escocia. ¿Está en algún lado el tema de la negociación con el fondo, en algún medio, ya sea en Estados Unidos como en Francia? Adrián. Ha salido muy poco acá, realmente no le prestaron gran atención a este paso. Se habla más de Kristalina Georgieva, que hasta ahora se confirmó que sigue en su puesto, pero todavía siguen las dudas. Pero tuvieron demasiado para cubrir con todo lo que sucedió con Biden, ¿no? Blooper de quedarse dormido incluido, más que lo que pasó con Alberto Fernández. Vamos a ver qué sucede la semana próxima. ¿No? A ver cuando se descomprima un poco todo el tumulto político que ocupa la agenda de los Estados Unidos, la agenda política con las elecciones que te comentaba recién, a ver si retomamos la atención acerca de lo que pasa con la Argentina acá, o por lo menos cómo lo ven, tanto desde el punto de vista del FMI como de los inversores privados. Juan. Bueno, aquí sí se sigue, te diría que en prácticamente toda Europa, la dimensión de la problemática argentina, incluso como una curiosidad. Los periodistas, por ejemplo, alemanes consideran a la Argentina como un país exótico, me lo han dicho, con respecto a los problemas que le pasan. Así que desde ese punto de vista se ven. ¿Cuál es el encuadramiento que tienen los líderes europeos? Y queda manifiesto en la mayoría de los diarios, tantos económicos como Le Monde o el diario El País o el diario La Estampa o el Financial Times, es que el encuadramiento de los líderes europeos va a seguir las decisiones del gobierno de los Estados Unidos. Independientemente del afecto que pueda haber por Argentina, lo que es el BOR, los países más importantes, Alemania, Francia, España, Italia y el Reino Unido, van a seguir lo que decida la Secretaría de Tesoro de los Estados Unidos. Muy buena la información ahí que estás dando, Juan, porque es así, más allá del 16-17% de acciones que tiene en el fondo Estados Unidos, Washington, el tema es que lidera todo el bloque occidental. Entonces, nunca se decide en el directorio del fondo algo que vaya en contra de Estados Unidos, pero no es porque tiene el 17% de las acciones, que es el principal accionista del FMI, sino porque lidera a todos los países que vienen detrás, desde de los países europeos hasta Japón. Entonces, claro, ahí es Biden el que tiene la llave o no para la Argentina en el Fondo Monetario. Adrián, gracias. Sí, como incluso bueno. No, completa. No, simplemente la salvedad de que los empresarios franceses o las multinacionales con intereses en la Argentina, lo mismo que España, que he podido recorrer, Alemania también, que estuve, no les ha caído demasiado bien la imposición de los precios congelados, por lo menos en los productos de alimentación y en algunas regulaciones que tienen que ver con
lo que es el sector energético. Así que hay enojo y eso puede descontar, si querés, algún apoyo mucho más contundente, si querés, a la hora de las decisiones que necesita la Argentina para renegociar la deuda, fundamentalmente con el Club de París y con el Fondo Monetario, o al revés. Primero la del FMI para después destrabar la del Club de París. Acá se enojan los franceses porque hablo fuerte. ¿Pero por qué? ¿Dónde está, Juan? No, estoy en la calle, pero son muy particulares. Pero si hablas particulares. fuerte en la calle, se enojan. ¿Qué te confunde con un italiano? Sí. ¿Te confunde con un tano gritando ahí en... ¿Dónde estás? Claro. No, te muestro, estoy en un Cartier, en una calle familiar, que la gente viene a esta hora a tomar un cafecito, que yo creo que son las 6:30 de la tarde, acaba de llover y no les gusta para nada que hable fuerte o menos que tengas la intromisión de filmarlos. Eso es un escándalo, claro, te pueden llegar a pedir que borres el teléfono, mostrarle el teléfono. Mirá, en Estados Unidos también dice Adrián, está totalmente normalizado ahí en... Acá no te podés meter en un negocio, por ejemplo, te mandan seguridad inmediatamente y te sacan. Sí. Eso por ahí es una diferencia con Francia. Me ha tocado estar ahí en París justamente en 2019. Por ahí lo podés, como decimos nosotros, chamullar, parlártelo al que está y te deja acá. Si es una cadena, olvídate. Se están protegiendo todos, ¿no? Con el escalafón superior. Es como el Estado, pero a nivel corporaciones. Siempre tienen miedo de que está arriba y no quieren meterse en problemas. Entonces, filmar o transmitir es meterse en problemas, acá en Estados Unidos. Ahí, Juan, está totalmente normalizado en París, por lo que veo, los barcitos, los cafés, las salidas, ya la pandemia ha quedado atrás. Te diría que no, hay mucho miedo a lo que puede pasar en el invierno, pero recordá que para sentarte en cualquier lado necesitas tu pase sanitario que dé cuenta de la vacunación, o de cuenta de que tenés un test de antígenos o PCR, o que has pasado la enfermedad. Así que un poco la cultura y un invierno con incidencia de casos que vienen en aumento. Vos sabés que lo que vos planteaste recién, Juan, de las empresas quejándose por el tema de congelamiento de precios y demás, más allá de que esto sea algo transitorio de ahora, es tal cual lo decís, ¿no? Porque la ANCHAM, la Cámara Argentina Norteamericana, que ha hecho un lobby muy fuerte y ha salido muy duro con un comunicado, obviamente que tiene un acceso inmejorable a Washington, al gobierno norteamericano, a todas las líneas. Y lo mismo pasa con las empresas francesas al gobierno de Macron, por más de que Alberto Fernández tenga una muy buena relación y entable contacto. Y lo mismo pasa con los alemanes, es decir, que los gobiernos, obviamente, y es un canal diplomático muy importante, y Alberto Fernández ha logrado que el G20 hable de este tema de las tasas de interés y de la necesidad de recortar las tasas en el préstamo a la Argentina del fondo, pero después hay que ver qué hace el directorio del FMI, ¿no? Donde ahí está la línea económica de los gobiernos. Y eso lo que van a hacer es seguir lo que haga Washington. Y lo que haga Washington, bueno, obviamente así como el gobierno argentino tiene sus accesos, las empresas de todo el mundo también tienen sus accesos. Por eso claramente no, y yo te recalqué no es bueno en la negociación. Sí. Sí, claro, y yo te recalqué medidas, y habría que un día charlarlas, como el congelamiento de precio en el caso del gas que toma Francia, son herramientas de política económica que también, si querés, los países desarrollados pueden tomar, si querés, en tiempos determinados de crisis. El problema es las formas y las instituciones que están atrás. También un subsidio de 100 euros, como te contaba recién, casi a 38 millones de franceses para paliar, si querés, lo que es el golpe al bolsillo por los combustibles. Medidas que podrían ser incluso consideradas por el gobierno argentino en este momento. El tema es que discuten las formas y las decisiones en que algunos gobiernos e instituciones hacen ese tipo de medidas. Sí, sería considerada por el gobierno argentino si el gobierno argentino tuviera espalda y fondos, digamos. Acá el tema del aumento de combustibles por ahora no es un problema, porque la Argentina, desde que ha entrado en campaña electoral, tiene congelado el precio de las naftas, los combustibles, lo que venimos contando. Pero va a ser un problema después de la elección, porque YPF va a ser la principal empresa que va a pedir el descongelamiento, y detrás de YPF van a ir el resto de las petroleras por este doble efecto, ¿no? Por el efecto
suba del dólar de todos estos meses, aunque sea el dólar oficial que subió al 1% mensual, y por el efecto suba el petróleo, que es también lo que está impactando en todo el mundo. Adrián, Juan, gracias, como siempre. Y muy... sumale lo último, Sí. te sumo lo último, el GNL, hay una guerra en Europa por, digamos, la retracción de Argelia a los barquitos, famosos barquitos de GNL, con precios subiendo y una oferta de producto que, digamos, que frente a esta disyuntiva energética se viene complicando. Ahí vas a tener otro gran problema para Argentina. Te agrego un dato, Juan. 300% subió en Europa, 300% subió el gas natural licuado, que es el que tiene acceso a la industria, y esto ya está descalibrando todos los precios de los productos que consumen gas para ser fabricados en Argentina y en el mundo. 300%, Maxi. Juan, gracias, como siempre, muy amable. Adrián Sack desde Estados abrazo. Unidos, Chao, chao. Juan Dylan desde Una París. No, que lo cortó, no fui yo, Fue el control que lo cortaban a Adrián, que nos quería decir algo, pero bueno, lo retomamos mañana. ¿Qué está pasando con el dólar blue en este momento? Bueno, 199 pesos, se acerca, en términos nominales es el valor más alto histórico, pero bueno, siempre explicamos, ¿no?, que los 195 de octubre del año pasado hay que aplicar la inflación del 52% desde entonces hasta acá, pero concretamente 199 representan 2 pesos más que en el cierre de ayer, un banco central que está interviniendo otra vez para que el contado con liqui intervenido no se escape, y los dólares financieros libres que, como venimos comentando, están en torno a los 218 pesos, pero acá lo que hay que ver es que el dólar blue, el paralelo, el que la gente compra y vende en la calle, bueno, ese se va paulatinamente, y es lo que espera el mercado, se acerque a esos 200 y pico de pesos. A los que están dólares libres del financieros. contado con liquidación Claro. libre y demás, pero bueno, está cerca de los 200 pesos, ya están los 200 pesos el dólar blue. De todas maneras, insistimos con esto, ¿no? Si uno ve el dólar blue en el último año, está prácticamente en el mismo nivel del pico ese de 195 que tuvo, y en el medio hubo 52% de inflación. Es decir, si el dólar blue se hubiese ajustado por inflación, es decir, el dólar de ese pico de octubre del año pasado, de 195 a valores de hoy, sería un dólar de 295, casi 300 pesos. Es decir, un dólar de crisis total, que eso es obviamente lo que trata de evitar el gobierno mirando hacia adelante, y es lo que evitó cuando pegó el volantazo a fines de octubre del año pasado y fue a la negociación con el fondo y al ajuste fiscal y monetario. De esa manera saliste de la trayectoria de crisis total, de un dólar de, imagínense el dólar 300 pesos hoy, de que puede pasar cualquier cosa, y es un dólar, ese dólar que se hubo en octubre del año pasado, es un dólar a valores de hoy, ese 300 pesos, muy similar a los dólares de la hiper del 89. Entonces, esa trayectoria es la que hay que tratar de evitar para adelante. Este dólar de 200 efectivamente enciende también las alarmas por lo que venimos contando, el proceso de dolarización y demás, pero hay que ponerlo en perspectiva lo que ha pasado con la inflación del 52% en el último año. Carlos. Polémica, Maxi, en la declaración de Mauricio Macri en Dolores. Nosotros contamos hace un ratito nada más en qué consistió. Presentó un escrito, quiere recusar al juez Baba, pero... ¿Para qué está en el lugar, discúlpame, ¿no? Está, Sí. por ahí metemos la pata desde acá, ¿viste? Estoy tratando de chequear un poquito la información. Está Guillermo Murphy en el lugar. Ajá. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Maxi, un saludo para todo el equipo. Poco menos de una hora estuvo aquí el expresidente Mauricio Macri, presentó un escrito donde obviamente no iba a contestar preguntas, dejó explícito que él no había participado de ningún tipo de espionaje, nuevamente fue duro contra el juez subrogante Martín Baba y además ahora el juez tiene 10 días para decidir si lo procesa o no al expresidente. En el medio está la Cámara Federal de Mar del Plata, que el día 12 tiene una audiencia para ratificar o sacar de la causa precisamente al juez Baba. Así que ahora está en el terreno judicial. Macri
no va a declarar, ya lo dijo, dejó sentado que no va a contestar ninguna pregunta con respecto a este tema que no tiene nada que ver con el espionaje a familiares de los marinos hundidos en el Ara San Juan, y ahora está todo en el ámbito judicial, tanto por la decisión del juez Baba, si lo procesa o no, a partir de hoy tiene 10 días, y de la Cámara Federal de Mar del Plata, si ratifica al juez para que siga con esta causa. Bien, estaba el doctor Gil Domínguez, pero bueno, no, lo dejamos para otro día, pues no podemos conectarlo. Vamos al otro móvil, que está Cristian Balbo. Cristian. Sí, Maximiliano, acaba de ingresar la ministra de Salud, Carla Bisotti. Unos minutos antes lo hizo el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. El tema a destacar es que van a abordar una cuestión clave que tiene que ver con el precio de los medicamentos, Maximiliano. Es decir, han aumentado un 45% en lo que va del año 2021. Solamente algunos pocos medicamentos vinculados con la pandemia del COVID pudieron congelar su precio durante 6 meses desde marzo de este año, pero el resto han tenido un aumento muy importante que está ocasionando dolores de cabeza a más de un ciudadano. Por eso, ayer primero Feletti se reunió con Luana Volnovich del PAMI para abordar todo lo que tiene que ver con medicamentos en el ámbito de personas adultas, y hoy, claro, hoy es más amplio. Por eso este encuentro, esta reunión, que está por comenzar en minutos nomás en la sede del Ministerio de Salud. Primero llegó Roberto Feletti, quien adelantó que una vez que finalice la reunión con Bisotti podrían llegar a hablar los dos para formular declaraciones, para ver si hay algún tipo de acuerdo o de principio de acuerdo para lograr que las farmacéuticas intervengan y ver si se puede congelar los precios en un sector muy complejo para el gobierno a la hora de tener que definir congelamiento de precios, como son los laboratorios y la farmacéutica, Maximiliano. Bien, Cristian, gracias. Muy amable. ¿Cómo está cerrando el dólar? Y sí, un sector complejo para el gobierno. Desde la campaña del 2007 que tienen idas y vueltas con el tema de los laboratorios y los medicamentos. Un sector complejo para el gobierno, digamos. Ahora para congelar, otra vez para negociar, otra vez para los aportes de la campaña. Los cheques. Un sector complejo. Bueno, ¿qué está pasando con el dólar en este momento? Y ya llega Marcela Pagano. Y bueno, cierra, por lo menos en este momento, para arriba. 199 pesos el dólar paralelo. Está 2 pesos por encima del cierre de ayer. Está ahí rozando los 200 pesos. Claro, ahí claro. está. Vos sabés que te quería preguntar por Michetti, que reapareció, estuvo con Facu Pastor. No sé si tenemos imágenes de Michetti ahí o de la nota. Bueno, reapareció, pero está totalmente alejada de la política. ¿No? Sí. Reapareció, pero no vuelve a la política.